Esto es un juego y hay una parte de azar o digamos de fortuna que ahora no nos está sonriendo. Yo creo que por lo que se ha visto en el partido, que te vayas con este resultado después de lo que hemos visto en el partido, en el que el equipo yo creo que posiblemente ha hecho uno de los mejores partidos de la temporada en cuanto a continuidad, en cuanto a estar en el partido, en cuanto a por momentos ser superior, por momentos generar ocasiones de gol claras. No hemos tenido acierto y al final eso en el fútbol pues deja los partidos abiertos y yo creo que bueno, pues en esa última acción desgraciada pues nos ha hecho encajar el gol y además que en la siguiente acción ha pitado el final del partido. Bueno, es un palo duro porque creo que hemos merecido otra cosa, pero esto hay que ser claros y realistas, y el fútbol es eficacia cuando tengas ocasiones a hacer goles, y cuando tienes esas situaciones y no conviertes, pues ya te lleva a que el partido siempre esté abierto, y eso te da la posibilidad, como ha dado, que en la última acción pues no has defendido bien y te han hecho un gol y perdemos yo creo que hubiéramos merecido los 3, pero perdemos un punto que bueno, pues nos hubiera dado una buena sensación con el partido que habíamos hecho, y ya está. Si es que creo que al final buscar más explicaciones creo que no nos lleva a nada. En Miranda de Ebro, en Andúba, se vieron las caras Club Deportivo Mirandés y Real Zaragoza en el tramo final de la primera parte. Se animó, un choque que no tenía demasiadas ocasiones. El Toro Fernández tuvo 2 consecutivas para el conjunto blanquillo. En la primera falló, en la segunda blocaba Raúl Izoén. La segunda mitad fue otra cosa, empezó a desperezarse el conjunto de José Alberto López, el cuadro jabato, con esta ocasión de Moja que sacaba abajo Cristian Álvarez. La mejor para el Zaragoza llegaría en este golpeo de Juanjo Narváez. El balón que iba directamente al poste izquierdo de la portería del conjunto rojillo. En esta acertaría Juanjo Narváez, pero la jugada quedaba anulada previamente prácticamente por la gran ventaja que sacaba el colombiano en esa posición clara de fuera de juego. Y en la última jugada del choque, en el tiempo de prolongación, Javi Jiménez amagaba con sacar el largo, dejaba ese cuero para el centro y Moja Zarfani lograba cabecear y hacer el 1-0. La victoria llegaba en el 93 para el conjunto de José Alberto López. Primera en la temporada como local, primera en Andúba, golazo de cabeza de Moja Zarfani, del jugador cedido por parte del Real Club Deportivo Español para esa victoria por la mínima del Club Deportivo Mirandés. Creo que hemos hecho un buen partido, muy competido, donde creo que hemos ido a por la victoria. Hemos tenido nuestras opciones que no hemos materializado, nos está costando en ese aspecto, y luego otra vez pues un golazo al final. Creo que no hace justicia al partido que hemos hecho, pero bueno, esto es fútbol. Levantarse de este golpe, el domingo tenemos otra oportunidad, seguir trabajando para mejorar, porque debemos mejorar y podemos mejorar, y bueno, estoy seguro de que es el camino para que lleguen los resultados positivos. Sí, la verdad que muy merecido, porque hemos hecho un partido muy completo, hemos tenido las ocasiones más claras del partido, hemos jugado, creo que hemos hecho todas las jugadas que hemos trabajado, y nada, a seguir trabajando. El fútbol es injusto y nada, por el Mallorca ahora. Sí, claro, el equipo está fuerte, vamos a mirar hacia arriba, ya sabemos que somos Real Zaragoza, que tenemos que salir a ganar siempre, y tenemos muchas ganas de hacerlo en casa contra el Mallorca, un buen rival, y nada, levantarse, y que esto sigue, que hay partidos muy seguidos.